Imagina que has preparado todo lo necesario para construir tu casa. Has contratado a un arquitecto, te ha hecho los planos, te los ha entregado. Has buscado a un grupo de albañiles, has contratado a algún grupo de albañiles que pueda construir y has comprado todo lo que se necesita para la construcción. De hecho, pues has estado dando las herramientas y las cosas que te están pidiendo y estás pagando puntualmente a cada uno de ellos. Un día llegas a ver cómo va todo y descubres que los albañiles y el arquitecto están jugando a 100 albañiles dijeron. No sé si has escuchado acerca de esto, si has escuchado acerca de 100 albañiles dijeron, pero si nunca lo has escuchado, lo que sucede es que una persona va a los lugares donde los albañiles donde están trabajando y pone dinero en vasos que tapan con grava, con cemento. Entonces esta persona hace preguntas de cultura general. Y entonces si la persona que conteste más rápido y de manera acertada, pues puede agarrar un vaso y pues puede ver si saca algo de dinero del vaso o si pues simplemente no tenía nada. En algunos de los vasos puedes encontrar 20, 50, 100, 200 y en ocasiones hasta 500 pesos. ¿Qué harías tú al ver la situación? La verdad, dudo que los felicites y digas, pues si también a mí invítenme a jugar. Tú has preparado todo y has alistado todo para que se lleve a cabo la obra y por lo tanto tú estás esperando que se esté cumpliendo y haciendo lo que has pedido y por lo que estás pagando. Hasta este punto de la historia de Israel, Dios ha provisto todo lo necesario para que los hebreos construyan el tabernáculo. Los hebreos han preparado todos los materiales, han alistado todos los materiales, pero tener todo listo no significa que esté completo y que esté terminado. En los capítulos del 35 al 39 vemos cómo es la preparación para lo que va a suceder ahora en capítulo 40. En capítulo 35 nosotros podemos ver cómo el pueblo ha levantado ofrenda para hacer el tabernáculo. Y es tanto lo que se ha dado que los maestros van con Moisés y les dicen que ya no traigan más para la obra del tabernáculo. Ahí en Éxodo 36, 4 al 7 dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Dios había provisto todo lo necesario para la obra por medio de las ofrendas. ¿Y quién les había dado esas ofrendas? ¿Por qué ellos podían dar? Porque Dios les había dado y Dios había provisto todo lo necesario para que el pueblo trajera ofrendas y diera para la construcción del tabernáculo. De tal forma que ahora Bezlael y Aholiab junto con los demás sabios están preparando todos los utensilios, el mobiliario, el atrio, las ropas que van a usar, las vestiduras de los sacerdotes y todo lo necesario. De tal forma que, como vimos la semana en capítulo 39, versículos 42 y 43, dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Es interesante porque en esta porción será una de las pocas veces que vamos a ver a Moisés bendiciendo al pueblo. Pero Moisés bendice al pueblo porque han preparado todo conforme a las palabras que Dios ha dicho. Y ahora tenemos todo listo para entonces construir el tabernáculo. Mis amados hermanos, quisiera animarles a entender que esto sin duda es una muestra de gracia y misericordia del Señor.
Los hebreos no merecían la presencia de Dios en medio de ellos. De hecho, yo comencé a hablarles desde capítulo 35, porque capítulos anteriores ellos habían transgredido el pacto y habían roto el pacto, y Dios no tenía que estar cercano a ellos. De hecho, había dicho que los iba a destruir. Pero una vez más vemos al Dios de gracia y al Dios de misericordia, al Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que se presenta delante de su pueblo y les pide y les recuerda cómo deben de hacer los materiales, las cosas para el tabernáculo, porque Dios está mostrando su gracia y misericordia por medio del tabernáculo. Israel debe construir este tabernáculo porque Dios va a habitar y morar con ellos. ¿Recuerdas lo que pasó a capítulos anteriores donde dice que no va a ir con ellos? Y que Moisés le dice: si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Ellos no tenían esperanza y no tenían oportunidad de estar con Dios, y por medio del tabernáculo Dios vendrá y Dios morará con su pueblo. Su presencia vendrá, y no solamente vendrá, su presencia les va a guiar. Dios ha sacado a su pueblo de Egipto para que le sirva a Él, porque Jehová es el Salvador del pueblo y quiere morar con su pueblo. Pero el pueblo, por su pecado, no puede morar con Dios. El pueblo, por su pecado, no puede morar con Dios. Así que Dios se provee de un lugar. Dios se provee de un lugar donde va a habitar con su pueblo, donde va a estar en medio de ellos. Y de esta forma, entonces, su pueblo podrá acercarse a Dios y podrá tener comunión con Él. Pero para esto, el pueblo debe de vivir en obediencia a Jehová, bajo su autoridad, en santidad. Si el pueblo no vive de esta forma, no puede habitar con Dios. Así que a través de Éxodo 40, hoy vamos a ver dos puntos. Y el primero va a ser la necesidad de obedecer las palabras de Dios, desde el versículo 1 al 33. La necesidad de obedecer las palabras de Dios. Pero también hoy vamos a ver la gracia de la morada de Dios con su pueblo. La gracia de la morada de Dios con su pueblo. Así que veamos la necesidad de obedecer las palabras de Dios. Capítulo 40 inicia de esta forma: luego Jehová habló a Moisés diciendo. Lo primero que sucede hasta esta porción es que Jehová es el que habla. Capítulos anteriores nosotros hemos visto cómo se ha tratado de todo lo que están construyendo, y aún vemos a Moisés decir: muy bien, así es como Dios mandó que lo hiciéramos. Pero ahora Jehová en este capítulo es el que habla, y es el que entonces ahora va a dar indicaciones, porque ahora, ya que están todos los materiales construidos, ahora el pueblo tiene que edificar el tabernáculo. Tener lo necesario no es suficiente. Ahora que tienen todo listo, podrán construir el tabernáculo, y es lo que vamos a ver hasta versículos 33. Por lo que vemos en versículo 2, sabemos que esto se está llevando a cabo un año después de que los israelitas han salido de Egipto. Y Dios entonces está proveyendo de un lugar, de un tabernáculo, como lo dice versículo 2, que es un tabernáculo de reunión. Dios ha mandado a hacer una tienda, pero no es cualquier tienda. Dios ha mandado a hacer una tienda que es especial, porque es una tienda donde Él va a estar morando, donde va a haber reunión, donde podrá habitar Dios con su pueblo. En la primera sección, de versículos 1 hasta el 15, vamos a ver cómo son las indicaciones que Dios da a Moisés. Vamos a ver las diferentes instrucciones. Y si ustedes notan, en estos primeros versículos del 1 al 15, vamos a encontrar varias palabras que son algunos verbos en futuro. Lo podemos ver en versículo 2, donde dice harás. Versículo 3, pondrás, cubrirás. Versículo 4, meterás,
pondrás, encenderás, 5 pondrás, 6 pondrás. Y nos vamos a darnos cuenta cómo Jehová no solo está interesado en que las cosas se hagan como Él ha dicho. Jehová está dando instrucciones precisas en cómo deben acomodar el tabernáculo, cómo deben ir los utensilios, dónde se deben de poner. Y entonces Dios está dando instrucciones a su pueblo para que entonces ensamble el tabernáculo. No es como, bueno, ya tenemos todo, así que como aquí ya está todo, pues vayan pasándole todos y ahí vayan dejando todo por donde encuentren espacio o donde a Aarón le parezca correcto poner las cosas. No, Dios está diciendo cómo se van a poner las cosas y cómo deben de ir las cosas. Moisés debe acomodar y poner las cosas como Dios le ha mandado, porque el tabernáculo no solo los materiales y las cosas que hay ahí se deben de construir conforme a lo que Dios ha dicho, se deben de acomodar y ensamblar conforme a la palabra de Dios. Ellos tienen que seguir las indicaciones de Dios en cómo van a ir las cosas. La obediencia que entonces, por lo tanto, Moisés, Aarón y aquellos que están ayudando en ensamblar el tabernáculo debe ser una obediencia que debe ser completa y perfecta, completa y perfecta. Pero también a partir de versículo 9 hasta el 15 vamos a notar cómo comienzan a aparecer otros verbos, otras palabras. A partir del 9 hasta el 15 comienzan a aparecer ungirás, lo santificarás, ungirás, santificarás. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver que el lugar que se está levantando no es cualquier lugar. Dice versículo 9, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Moisés no solamente tiene que construir los materiales, poner los materiales, sino que tiene que santificar y ungir estas cosas. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de santificar, estamos hablando que estas cosas no son de uso común. Estas cosas se están separadas para alguien, no las puede usar todo el mundo. Estas cosas son para el uso exclusivo de Dios y del tabernáculo, de tal forma que entonces son ungidas, son santificadas, porque entonces Dios va a morar ahí y entonces este lugar va a ser santo. Porque recuerdas, Israel no puede acercarse a Dios porque Israel es pecador. Y si Dios va a venir a morar con su pueblo, será en un lugar que sea santo, apartado, dedicado para Él. Pero no solamente las cosas deben ser santificadas, también deben ser santificadas las personas. Vemos versículo 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Y después de esto vemos cómo también tienen que hacer esto mismo, pero con sus hijos. Ahora, esto la verdad es increíble. La última vez que vimos a Aarón estaba guiando a la adoración, pero a la adoración hacia un becerro de oro, y siendo débil para no poder cuidar del pueblo 40 días. Si se tratara de ti, de mí, yo creo que Aarón no sería un candidato a ser el sumo sacerdote por lo que hemos visto en los últimos capítulos y la última vez que lo vimos. Pero ahora vemos cómo Dios lo ha elegido a él. Dios lo ha elegido a él para ser ese intermediario entre Dios y el pueblo y Dios, y por lo tanto él será el sumo sacerdote y sus hijos serán los que ministren en el templo. Nos volvemos a dar cuenta, no es de méritos, no es de obras, es por gracia.
Así como es por gracia para el pueblo que ahora Dios venga a morar con ellos, de la misma forma es por gracia para Aarón, que entonces tenga la oportunidad de servir en el templo, Pero no solamente en esta primera sección vemos la fidelidad, vemos cómo son estas instrucciones que Dios le da, porque hasta aquí lo único que hemos escuchado son instrucciones de lo que deben de hacer. Pero a partir de versículo 16, nosotros nos vamos a dar cuenta que entonces ellos son fieles para obedecer y hacer las cosas conforme a lo que Dios ha pedido. Leeré versículos 16 al 18. Dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Ahora, si notaste, estamos viendo los verbos en pasado. Dios al principio había dado indicaciones de lo que ellos debían hacer y cómo entonces ellos tenían que llevar a cabo la obra. Pero ahora estamos viendo los verbos en pasado porque estamos viendo lo que Moisés ya hizo, y el texto nos dice cómo fue obediente y fiel a las palabras de Dios. Porque si recuerdas, en el sermón de la semana pasada vimos que repetía una y otra vez la frase como Jehová lo había mandado. Y en esta sección volvemos a encontrar esta misma frase como aparece 7 veces. La vemos en versículo 19, que dice: levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Pero vemos cómo también se repite en versículos 21, versículo 23, versículo 27, 27, 29, 32. La obediencia, ¿recuerdas? Dijimos que debía ser perfecta y completa, y ahora podemos afirmar que la obediencia fue completa y exacta. Obedecieron las palabras de Dios, siguieron las instrucciones de Dios, de tal forma que llegamos a versículo 33, donde nos dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. La obra está consumada, la obra está terminada. Hemos visto en los últimos capítulos instrucción tras instrucción de cómo se debe llevar a cabo. Y llegamos a versículo 33, donde todas estas instrucciones se han llevado a cabo y ahora tenemos el tabernáculo frente a nosotros. Tenemos esta tienda que es especial porque tenemos ahora un lugar de reunión donde Dios vendrá y Dios habitará con el hombre. Este lugar de reunión es el lugar donde ahora Israel podrá venir y podrá ofrecer sacrificio por su pecado, y donde Dios descenderá y Dios habitará y estará con el hombre. Y ahora, si tú eres como yo, probablemente te habrás preguntado: ¿y por qué hablar tanto del tabernáculo? Y de todo lo que se ocupa. ¿Por qué tanta indicación de cómo se deben de hacer las cosas? Si ya lo dijeron una vez, pues ¿por qué volverlo a decir? Y no solamente eso, en capítulo 33 vemos que Dios da indicaciones de cómo se debe hacer y luego vemos de cómo se hizo. ¿No sería más fácil pues decir: y obedeció la palabra de Dios y punto? La razón de existir para Israel era Dios. Dios debía ser adorado y adorado apropiadamente por medio de los israelitas. Dios sacó a Israel de Egipto para que le sirviera, porque Dios quería morar con su pueblo, habitar con su pueblo, tener fiesta con su pueblo. Y por eso la importancia del tabernáculo. La impresión final que entonces Éxodo nos va a dejar es el tabernáculo, porque es el lugar donde Dios va a morar con el hombre.
Un comentarista dice lo siguiente: el libro de Éxodo subraya la majestad de Dios en la descripción que hace del tabernáculo construido para uso de él, elaborado con los materiales más finos, incluyendo cantidades de oro considerables. La función del tabernáculo es honrar al Rey de Reyes. El tabernáculo no es un lugar cualquiera, es Dios viniendo a morar con su pueblo. Y el tabernáculo es el palacio donde estará el rey. Es el lugar donde el rey vendrá a morar y donde el rey habitará. Y entonces donde tú podrás ver a tu Señor y tener la presencia de Dios contigo. Es por eso que es tan importante que entonces Dios les dé leyes a Israel para que Dios pueda habitar en medio de ellos. En Éxodo 25, versículos 8 y 9 les dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y ellos tienen que obedecer, porque Dios va a venir a morar. Dios va a ser habitación, va a venir a morar con su pueblo. Éxodo 29, 43 al 46. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Y los versículos que te he leído son pasajes que vienen antes del capítulo 32. Donde Dios había dicho que iba a habitar. Pero en 34 el pacto tiene que ser renovado. Y ahora volvemos a tener todos estos capítulos de instrucciones, porque Israel tiene que ver y tiene que entender que Dios viene a morar con ellos. Y es importante que ellos obedezcan la palabra de Dios, que sigan las indicaciones de Dios para que Dios venga a morar con ellos. Un comentarista dice que es un error perdernos en los detalles del mobiliario y los materiales usados para la fabricación del tabernáculo. Dios dijo a los israelitas que hicieran el tabernáculo para acercarse a su pueblo y estar entre ellos. Así como un novio quiere estar con su novia, así Dios quiere estar con su pueblo. Dios quiere morar y quiere habitar con ellos. El problema es que los israelitas, como nosotros, perdemos el acceso a Dios por nuestro pecado. El hombre pierde el acceso a Dios por su pecado. Y esto no es algo nuevo, porque esto lo hemos visto desde Edén. En Edén, Dios moraba con el hombre, pero por su pecado, Dios tiene que sacar al hombre del Edén. Y por medio de la familia de Abraham y de manera más específica por medio de Israel, la presencia de Dios regresará para morar con el hombre. Y esto será por medio del tabernáculo. Por eso la importancia del tabernáculo, por eso la importancia de las instrucciones de lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer las cosas. Por eso los detalles. Por eso todo lo que se narra acerca del tabernáculo, porque la presencia de Dios vendrá a morar. Dios, Jehová, habitará con su pueblo, hablará a su pueblo y su pueblo vendrá y adorará a su Dios, ofrecerá sacrificios a su Dios, celebrará fiesta a su Dios. El hombre estará en paz con Dios. Así que cuando pensamos acerca del tabernáculo, nosotros tenemos que pensar como una muestra de gracia para nosotros. Israel no son los únicos pecadores. Cuando pensamos en Israel, siempre pensamos como, otra vez, ¿no entienden? Eso somos tú y yo. Somos pecadores delante de un Dios santo y Dios mismo provee la forma para que podamos acercarnos a Él. Tú y yo no podemos acercarnos a Él. Y si tú estás hoy aquí por primera vez, quiero
hablarte a ti, decirte, si tú vas a acercarte a Dios, no será por algo bueno que tú hagas. No será por cosas religiosas que puedas comenzar a hacer. Será solamente por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Porque esa es la obra de gracia. Esa obediencia perfecta es la que nos acerca al Padre. Tu obediencia, tus capacidades no te permitirán morar con Dios. Mi hermano, tú y yo no venimos aquí porque seamos buenas personas. No venimos aquí porque queramos hacer bien las cosas. No asistimos a este lugar porque si no venimos, pues nos va a ir mal en la semana. No venimos aquí porque es la rutina de la familia o porque aquí he estado desde que era un bebé. Hermano, ni siquiera venimos a la iglesia para que no nos saquen de la lista de la membresía. Si tú vienes por estas cosas, estás teniendo una vista muy, muy corta. Tú y yo somos pecadores redimidos, que entendemos que somos dependientes y que necesitamos de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos ser recordados y exhortados constantemente. Y aunque hoy no tenemos un tabernáculo como Israel, sí entendemos que la situación de ellos es nuestra situación, porque nosotros somos pecadores alejados de Dios, que ahora somos redimidos por gracia. Y si hemos sido conocidos por Dios de tal forma que ahora le conocemos, entonces tú y yo debemos de vivir para honrarle, para obedecerle, para vivir toda nuestra vida para Él. Pero quiero recordarte, mi hermano, aunque tú seas obediente y aunque hagas todas las cosas, quiero recordarte Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho, se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y aunque debemos entender nuestra necesidad de obedecer las palabras de Dios, como Moisés está obedeciendo las palabras de Dios, tu obediencia y mi obediencia siempre serán imperfectas. Siempre serán imperfectas, porque mientras tú y yo estemos en este cuerpo que no es glorificado, nunca podremos obedecer a Dios a la perfección. Nunca podremos agradar a Dios y vivir de una vida de perfecta obediencia. Pero eso no significa que entonces no debamos de vivir de esta manera. Pero que también tú y yo no podemos depender de nosotros mismos. Tú y yo no podemos depender de nosotros mismos. Y gloria a Dios por ello, porque se nos ha dado a Cristo, aquel que obedeció perfectamente y que cumplió todas lo que el Padre había designado para entonces su obediencia perfecta fuese nuestra obediencia. Es interesante lo que Hebreos 5 del 7 al 9 nos dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No significa que Cristo era un desobediente y que por eso aprendió obediencia, pero sí podemos ver cómo el Hijo se somete al Padre. Y entonces obedece y sigue el plan del Padre, y en sumisión al Padre da su vida en la cruz. Y ahora su obediencia perfecta, su obediencia al Padre es puesta en nuestro favor cuando tú y yo nos acercamos al Padre. Tú y yo no podemos venir con nuestra propia obediencia, venimos con la obediencia de Cristo, y es por eso que podemos acercarnos al Padre. ¿Recuerdas que hablábamos que el lugar en el que estaba el tabernáculo debería ser santo? Si nosotros hoy nos acercamos al Padre, es porque Cristo mora y habita en nosotros. De otra forma, no nos podríamos acercar al Padre.
no podríamos venir delante de Él. Tú y yo tenemos la salvación por medio de Cristo, y ahora por esa salvación que tenemos, tú y yo obedecemos al Padre y somos capacitados para obedecer al Padre por lo que el Hijo ha hecho. Pero quiero también quiero animarte a poder ver esto. Hebreos 3, versículos 1 al 6, dice de esta manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, se nos está hablando a los creyentes, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces es interesante notar esto, porque hasta aquí hemos resaltado que Moisés obedeció y fue fiel, porque cumplió todo lo que Dios le había dicho y terminó la obra. Pero el autor de Hebreos nos dice, Moisés fue fiel, pero ahora quiero animarte a considerar a otro personaje que es fiel, y ese es Cristo Jesús, el cual es fiel como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria, estoy en versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesús fue fiel y obediente, y por esa fidelidad y esa obediencia tú y yo tenemos salvación. Pero si tú y yo estamos aquí, es porque somos llamados a obedecer las palabras de Dios y a retener firme hasta el fin la esperanza que tenemos. El creyente permanece, porque su permanencia no está en él mismo, su permanencia está en el Hijo. Y ahora tú y yo, que estamos en este proceso de santificación, de obedecer las palabras de Dios, de honrar a Dios con toda nuestra vida, no podemos confiar en nosotros mismos. Confiamos en la obediencia de Cristo y en su fidelidad, y cuando pecamos venimos delante de Él arrepentidos y humillados por nuestro pecado y por nuestra maldad, porque como Él ha sido fiel, ahora nosotros podemos permanecer fieles a Él, no por nosotros, sino por Él. Pero también tenemos que entender, hermanos, que Dios no es una deidad lejana. Dios no está lejos de nosotros. Él ha provisto todo lo necesario para que tú y yo hoy podamos venir delante de Él. Si tú no le conoces, Dios no está lejano a ti. Tú puedes conocerle, y puedes conocerle por medio del Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Pero si tú y yo estamos hoy aquí y hemos sido salvos por la obra de Cristo, tú y yo tenemos la bendición de poder alegrarnos y gozarnos por la gracia y misericordia que hemos recibido. Nunca vengas delante del Señor pensando que tu obediencia te hace acepto al Padre. Recuerda, Dios humilla al que se exalta. Y si tú y yo hoy venimos delante del Señor, es para venir en humildad y reconocer nuestra necesidad y reconocer que necesitamos del Hijo, Pero era importante también que todas estas cosas se construyeran de esta forma, por lo que Hebreos 8:2 nos dice. Hebreos 8:2 nos dice lo siguiente:
Y leeré desde el 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este tabernáculo que Israel está construyendo está mostrando una realidad espiritual de un tabernáculo que no es construido por el hombre, sino que es construido por Dios, en donde Dios habitará y Dios estará con el hombre. Así que hasta aquí hemos visto la necesidad de obedecer las palabras de Dios. Israel debía obedecer las palabras de Dios, Israel debía seguir las palabras de Dios, pero también vamos a ver la gracia de la morada de Dios con su pueblo. Y esto lo vamos a ver de versículos, ayer regresando a Éxodo 40, y vamos a verlo de versículos 34 al 38. La gracia de la morada de Dios con su pueblo. Dice versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta palabra entonces nos va a unir a lo que venimos hablando, donde Moisés acaba la obra y Moisés dice, así ya está todo como Dios lo ha pedido. Y entonces después de esto vemos como la nube cubre el tabernáculo de reunión. Y es interesante ver esto de la nube, porque ¿dónde más hemos visto acerca de la nube antes? Bueno, en 13:21 vemos como cuando Israel sale hay una columna de nube que está sobre ellos y también esta antorcha de fuego, pero cuando los egipcios vienen tras ellos, la columna de nube se aparta de ellos y se pone entre los egipcios y los israelitas, de tal forma que los egipcios nunca pueden alcanzar a los israelitas. Pero también en Éxodo 33 vemos que cuando Moisés va a reunirse con Dios, la columna de nube desciende y se pone a la puerta del tabernáculo y Jehová habla con Moisés. Y versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y ahora esta nube está cubriendo el tabernáculo, lo que ellos han visto en otros momentos y han podido contemplar esa nube, esa presencia de Dios guardándoles, estando sobre ellos, guiándoles. Ahora esta nube ha venido al lugar que ellos han edificado para Dios. Y sin duda alguna el hecho de que la gloria de Jehová llena el tabernáculo era la confirmación de que Dios aprobaba lo que se habían hecho y Dios vendrá a morar con el hombre. Israel había edificado este tabernáculo, sí, pero no se trataba solo de tener una carpa de reunión más. Se trataba de la presencia de Dios y la presencia de Dios viene a morar con su pueblo de tal forma que la gloria de Jehová llena el tabernáculo. Y me imagino la emoción que han de haber tenido los israelitas al ver esa nube ponerse sobre el tabernáculo y la gloria de Dios llenar el tabernáculo. Capítulos atrás habían perdido toda esperanza de que Dios estuviera con ellos. Y ahora Dios ha venido y está habitando en medio de ellos. La presencia de Dios está morando en la tienda, en la carpa, en el tabernáculo que han construido para Él. Y por más de 400 años estará en este lugar, hasta que el templo de Salomón sea construido. Y es de notar como versículo 35 nos dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo llenaba. Qué bendición tener a Dios morando y habitando en medio de su pueblo. Habitando en medio de su pueblo.
De tal forma que entonces encontramos lo que dice versículo 36 al 38, donde Dios mora con su pueblo y entonces ahora guía su camino. Dios está siendo el líder del pueblo. ¿Recuerdas que habíamos hablado de cómo el tabernáculo era como su palacio y esto mostraba cómo Dios entonces era el rey? Dios es el rey que lidera y guía entonces ahora a su pueblo. Su presencia está con ellos de tal forma que cuando se alzaba el tabernáculo, los hijos de Israel se mueven. Pero si la nube no se alza, no se mueven. No se mueven hasta el día en que se alza. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Podían verlo, podían contemplar que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, habitando en medio de ellos. Éxodo termina con una gran esperanza y confianza en Dios. Aunque Israel estaba en medio de un desierto desolado y todavía no entraban a la tierra prometida y era propenso a seguir pecando y pecando, Dios estaba con ellos y Dios moraba con su pueblo. Y vamos a ver que sí se mueven hasta que Dios lo hace. Vamos a darnos cuenta por Números 10:11 que 50 días después de que Dios ha venido a morar con ellos, la nube se alza y entonces todo Israel se prepara para moverse. Pero ahora Dios está en medio de ellos. Y hermano, no es que aquí ya terminamos Éxodo y qué padre, el pueblo ya puede morar con Dios. El pueblo necesita seguir aprendiendo cómo vivir con Dios. Si nosotros siguiéramos el estudio de Levítico, nos vamos a dar cuenta que aunque la obra del tabernáculo está terminada, Israel tiene que aprender muchas cosas más. Ahora en Levítico Dios va a enseñarle a su pueblo cómo deben de vivir y cómo es que ellos pueden estar si van a servir a un Dios santo. Levítico nos va a iniciar ahí en 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Dios está hablando desde el tabernáculo y mostrando lo que Israel va a necesitar para poder vivir en la presencia de Dios. Israel necesita ser santo para vivir en la presencia de Dios. Y por esa razón es que Dios provee de rituales, de sacrificios, de sacerdotes. Provee de una forma de vida que refleje el carácter santo de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios y por lo tanto debe de vivir de esta forma. Iniciamos Éxodo en Egipto y lo terminamos en el Sinaí. Iniciamos Éxodo con un pueblo que estaba esclavizado y ahora vemos a Israel como un pueblo libre, pero que es libre para servir a Jehová. Dios no eligió a Israel por alguna virtud. Dios eligió a Israel para mostrar su gracia y misericordia, su perdón. Y ahora por lo tanto viene a morar con ellos y ahora es su guía y su rey. Espero que el hecho de que la presencia de Dios viniendo a habitar con el hombre te emocione. Es algo que se ha perdido desde Edén y que el pueblo ha estado en esclavitud, alejado de Dios, aún perdiendo toda esperanza. Pero Dios ha venido a morar con su pueblo. Y en verdad, hermanos, debería emocionarnos en ver y leer estas palabras de cómo la gloria de Jehová llena el tabernáculo. Y cómo aún en el templo de Salomón vamos a volver a ver esta misma escena donde ahora Dios llena una vez más ahora el templo. Pero mi hermano, no puede emocionarte esto más que pensar en que Cristo es el tabernáculo que ha venido a morar con nosotros. Dice Salvador Gómez, el fin del libro no es el fin. El Éxodo no es el evento central en la historia de la redención. Los sacrificios no serían finales. El tabernáculo no sería la morada permanente de Dios. El libro está lleno de símbolos que se llevarían a cabo en la vida y ministerio de Jesucristo.
La comunión perdida en Edén fue restaurada en el tabernáculo, pero de forma muy limitada. Y entonces nosotros podemos ver la comunión completa y no limitada en el Hijo. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Dios ha venido a morar con el hombre por medio de Cristo. Y aunque ahora no tenemos un tabernáculo en donde podamos ver la presencia de Dios de la forma que Israel lo veía, tú y yo lo podemos ver de manera ilimitada por medio del Hijo. Y Dios nos ha dado al Hijo para que ahora more en nosotros y para que ahora podamos tener comunión con el Padre. La forma en la que tú y yo podemos habitar con Dios es una forma más intensa y más cercana que la que Israel tenía en aquel momento. Y todo esto es por medio del Hijo. Los creyentes tenemos la presencia de Dios habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo, y esto solamente es por medio de Cristo. Si tú no conoces al Hijo, si no tienes comunión con el Padre, corre a Cristo, ve a Cristo. Él es la presencia de Dios. Y para nosotros los creyentes, hermanos, qué gozo y esperanza saber que Dios mora con nosotros por medio del Hijo. Y es verdad, en este mundo hay dolor, aflicción, problemas, dificultades, pero Dios mora con su pueblo. No tienes que ir a Jerusalén, no tienes que ir al tabernáculo. Por medio del Hijo puedes acercarte al Padre y gozar de Él. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la alegría, el Padre, el Hijo es el que llena todo y lo que da plenitud. Pero también quisiera que pudiéramos ver no solamente cómo ahora nosotros venimos a ser parte del tabernáculo donde mora, sino cómo ahora la iglesia es el lugar donde entonces, y la iglesia no me refiero al edificio, sino a los creyentes reunidos aquí, donde la presencia de Dios mora y donde la presencia de Dios habita. Quisiera llevarte a Hebreos y voy a estar leyendo varios pasajes, y si no me puedes seguir, espero que puedas anotarlos y después leerlo, pero vamos a ver Hebreos 8 del 5 al 7. Dice, hablando anteriormente de todas las cosas que hay en el santuario, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y tú y yo, la iglesia, está en este nuevo pacto, en donde aquellas cosas son sombra de lo que había de venir y de lo que ahora nosotros tenemos en este nuevo pacto. En capítulo 9 de Hebreos, el autor nos va a explicar todo lo que hay en el tabernáculo. Versículo 9:2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y comienza a explicar todas las cosas que entonces hay ahí en el tabernáculo, mostrándonos cómo estas cosas no son el fin en sí mismo, sino que apuntan a realidades espirituales. Y tú puedes leer todas estas cosas en estos primeros versículos, pero voy a leer yo del versículo 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para acercarse, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, el tabernáculo se hizo, pero ahora por medio de Cristo podemos entrar hasta el lugar santísimo donde nadie más podía entrar. Cristo es el que abre el camino, y porque ahora tú y yo podemos acercarnos a la presencia y a la morada de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y si hemos estado estudiando Éxodo, sabemos que lavarse y todo esto está muy relacionado a lo que había en el tabernáculo. Pero dice 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos ahora el templo, la morada del Espíritu Santo. Y hermano, esto no solo nos debe emocionar, nos debe hacer entender que tenemos que vivir de manera santa, pero que también tenemos un compromiso con aquel que está a mi lado, de que vivamos de manera santa, que nos estimulemos porque somos el templo santo del Señor. Ahora nos podemos acercar por Cristo, pero ahora podemos y debemos de vivir para Él. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Segunda los Corintios 5, 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial,
pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Tú y yo como creyentes debemos anhelar esa venida del Señor, porque ahí es donde nuestro tabernáculo se va a deshacer, pero ahí es donde tenemos nuestro tabernáculo. El apóstol Pablo habló como este tabernáculo es uno que se va desgastando, pero como tenemos una casa que nos espera en la eternidad con el Padre, donde habitaremos, donde tabernaculizaremos con nuestro Dios. Entonces, somos el templo, pero junto con nuestros hermanos somos el templo, la morada de Dios. Por eso, hoy he querido mostrarte que porque Dios en Cristo mora con su pueblo, porque Dios en Cristo mora con su pueblo, tú y yo debemos obedecer las palabras de Dios. La primera parte de lo que hablamos, debemos obedecer las palabras de Dios, pero descansando en la obediencia perfecta de Cristo. Descansando en la obediencia perfecta de Cristo y por lo tanto caminando en santidad. Caminando en santidad. Porque Dios en Cristo mora con su pueblo. Tú y yo debemos obedecer las palabras de Dios, descansando en la obediencia perfecta de Cristo y caminando en santidad. Y quisiera terminar leyendo una oración puritana. Dice de esta forma: oh Señor Jesús, gran sumo sacerdote, tú abriste un camino nuevo y viviente por el cual una criatura caída puede acercarse a ti y ser aceptado. Ayúdame a contemplar la dignidad de tu persona, la perfección de tu sacrificio, la eficacia de tu intercesión. Oh, qué bendición acompaña la devoción cuando todas las pruebas que me fatigan, los cuidados que me corroen, los miedos que me perturban, las debilidades que me opriman, puede entonces yo venir a ti en mi necesidad y sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia que restaura es necesaria para preservar, orientar, guardar y proporcionar ayuda. Y aquí tus santos alientan mi esperanza. Ellos eran pobres y ahora son ricos, atados y ahora son libres, probados y ahora están en victoria. Cada nuevo llamar al deber exige más gracia de la que yo ahora poseo, pero no más de la que se encuentra en ti. Tesoro divino, en quien habita toda la plenitud, a ti acudo pidiendo gracia sobre gracia, hasta que cada vacío hecho por el pecado sea repuesto y yo sea lleno de toda tu plenitud. Que mis deseos sean ampliados y mis esperanzas alentadas, para que yo pueda honrarte por toda mi dependencia y la grandeza de mi expectativa. Quédate conmigo y prepárame para todas las sonrisas de la prosperidad, para las carencias de la adversidad, para la pérdida de bienes, para la muerte de los amigos, para los días de oscuridad, para los cambios de la vida y para el último y más importante cambio de todos, que yo pueda encontrar tu gracia suficiente para todas mis necesidades. Padre, hoy venimos delante de ti, alabándote porque has habitado entre nosotros, alabándote porque has provisto el camino para poder acercarnos a ti. Padre, pido que no perdamos de vista que tú has venido a morar
con nosotros, y que ahora nosotros sí debemos de vivir en santidad y en obediencia, pero no por nuestros propios méritos, porque somos incapaces de amarte, de obedecerte, de honrarte. Pero gracias te damos por Cristo, nuestro sumo sacerdote. Gracias te damos por Cristo, que ha venido a morar y habitar entre nosotros, y porque ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Pero Padre, pido que en medio de nuestra vida, en medio del ajetreo de las agendas y de las cosas por hacer, en medio de los problemas y las adversidades, podamos tener nuestra vida puesta en ti, esperando tu venida, esperando tu habitación permanente con nosotros. Ayúdanos a humillarnos día con día y a reconocer que necesitamos de tu gracia. Gracias, Padre, por proveer el camino para morar contigo. Gracias, Padre, por tu presencia en Cristo. Pedimos estas cosas. Amén.